las extremidades del cuerpo humano. Mi nombre es Gualesca Barrios y voy a dar continuación sobre los miembros superiores, el hombro. En anatomía humana, el hombro es la parte del cuerpo donde se une el brazo con el tronco. Está formado por la conjunción de los extremos tres huesos, la clavícula, la escápula y el húmero, así como por músculos, ligamentos y tendones. La principal articulación del hombro es la que une la cabeza del húmero con la escápula. Recibe el nombre de articulación glenohumeral y presenta dos superficies articulares. Una de ellas corresponde a la cabeza del húmero, que tiene forma semiesférica, y la otra es la cavidad glenoidea de la escápula. Estas superficies están recubiertas por cartílago que permiten un movimiento suave e indoloro. Exteriormente, una envoltura de tejido blando circunda el conjunto. Es la llamada cápsula articular, que está reforzada por varios ligamentos que le dan estabilidad e impiden que los huesos se desplacen más allá de sus límites fisiológicos. Un conjunto de músculos y sus tendones se unen a las superficies de los huesos y hacen posible la movilidad de la articulación. Entre ellos es muy importante el manguito rotador, formado por 4 músculos que proporcionan movilidad y estabilidad al hombro. Varias estructuras transparentes en forma de saco, llamadas bolsas cerosas, permiten el deslizamiento suave de los diferentes componentes móviles. El hombro es la articulación con mayor amplitud de movimientos del cuerpo humano. El hombro es un complejo articular. Está formado por varias articulaciones. Estas se pueden clasificar en 2 grupos. Primer grupo, articulación glenohumeral. También se conoce por articulación del hombro y está compuesto por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Cita a su vez esta última en la escápula. Estaría considerada como una articulación verdadera desde el punto de vista anatómico, ya que son 2 superficies cartilaginosas las que se deslizan entre sí. Es una articulación de tipo diartrosis y dentro de ellas a su vez está clasificada como enartrosis. Articulación subdeltoidea, también considerada como segunda articulación del hombro. Anatómicamente no estaría considerada como articulación, por lo que se consideraría una falsa articulación o cisarcosis, aunque fisiológicamente sí. Son dos superficies que se deslizan entre sí, la cara profunda del deltoides y el manguito de los rotadores. Aquí podemos encontrar una bolsa serosa que facilita el deslizamiento. La articulación subdeltoidea está mecánicamente unida a la articulación glenohumeral. Un movimiento cualquiera de la glenohumeral genera un movimiento en la subdeltoidea. Otros libros de anatomía describen, en lugar de esta, la articulación denominada subacromial, que estaría situada entre el techo del hombro y el manguito de los rotadores muscular, que compacta la cabeza del húmero. Todo el espacio está compuesto de bolsas sinoviales. Continuando con el segundo grupo, articulación escapulotorácica, articulación fisiológica y no anatómica. Es una falsa articulación o cisarcosis. Realiza un deslizamiento de la escápula sobre la parrilla costal. Se considera la articulación más importante del grupo a pesar de que no puede actuar sin las otras 2, ya que están mecánicamente unidas. El tórax, con la parte oblicua de las costillas y los músculos intercostales. Los huesos que se muestran son el húmero con inserción del pectoral mayor, el músculo deltoides por fuera rodeándolo. En el corte del omóplato vemos recubriéndolo a los siguientes músculos. Por delante del músculo subescapular y en la parte posterior el infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Desde el borde interno de la escápula hasta el lateral del tórax se extiende el serrato anterior. De esta forma se crean 2 estaciones de deslizamiento entre las fibras.
un espacio entre el subescapular que recubre a la escápula y el serrato anterior, el espacio homoserrático. Un espacio entre la pared del tórax y el serrato anterior, músculo, conocido como espacio tóraco o parieto-serrático. La escápula forma parte de un plano que va a formar un ángulo de 30 grados con el plano correspondiente al apoyo dorsal, quedando paralelo al plano frontal. Este ángulo representa el plano fisiológico de abducción de la articulación del hombro. La clavícula tiene una forma de S itálica y a pesar de ello no va a ser una S perfecta, sino que es una oblicua hacia afuera y hacia atrás. Para ello sigue una dirección cuyo ángulo con el plano frontal es de 30 grados. Está articulada por delante y también por detrás con el esternón, con la articulación externo-costoclavicular por la parte media y va a formar un ángulo de 60 grados con la escápula. Este ángulo entre clavícula y escápula va a estar abierto hacia adentro de la posición anatómica y va a sufrir modificaciones en función de los movimientos del ilión escapular. Si observamos el tórax y la cintura escapular en su parte posterior, la escápula se representa en el plano frontal, a pesar de lo que pueda parecer a simple vista. La escápula se extiende desde la segunda hasta la séptima costilla, en posición fisiológica. El borde interno de la espina de la escápula está a una distancia de 5 a 6 centímetros de la línea de las apófisis espinosas. Su ángulo inferior dista 7 centímetros de la línea de las apófisis espinosas, por lo que, como se puede apreciar, el borde interno no es recto, sino que es oblicuo, de forma que a medida que se desciende por este borde, se observa mayor separación. Articulación acromioclavicular, verdadera articulación situada entre la porción externa de la clavícula y el acromión. Es una articulación de tipo artrodia. Es una articulación plana y con unos potentes ligamentos, lo que provoca que su amplitud de movimiento sea muy limitada. Articulación externoclavicular, verdadera articulación. Se localiza entre la porción interna de la clavícula y la parte superior del esternón. Es una articulación de tipo toroide, encaje recíproco o en silla de montar. La falta de congruencia entre la carilla articular external y la clavicular se compensa con la presencia de un disco articular fibrocartilaginoso. En cada uno de los grupos, las articulaciones están mecánicamente unidas, actúan a la vez. Los dos grupos también actúan simultáneamente y en proporciones variables. Ahora vamos con los músculos. Los músculos ayudan a sostener el hombro y permiten la movilidad de la articulación en todas las direcciones. Los 11 músculos más importantes para el funcionamiento del hombro son: el músculo supraespinoso, realiza la abducción o separación del brazo. El músculo subescapular, realiza la rotación interna. El músculo infraespinoso, realiza la rotación externa. El músculo redondo menor, contribuye a la rotación externa. El músculo redondo mayor contribuye a la extensión. El músculo deltoides realiza la extensión, flexión y la abducción. El músculo pectoral mayor interviene en la aducción o aproximación, la flexión y la extensión. El músculo dorsal ancho interviene en la extensión y la aducción. El músculo coracobraquial aduce al húmero. El músculo trapecio eleva, retrae y rota externamente la escápula. El músculo serrato anterior rota la escápula y la tracciona anteriormente contra la pared torácica. Vamos con los ligamentos. Ligamento glenohumeral superior. Une el rodete glenoideo de la escápula con el cuello anatómico del húmero. Ligamento glenohumeral medio. Desde el rodete glenoideo de la escápula hasta la tuberosidad menor del húmero o troquín. Ligamento glenohumeral inferior. Se extiende desde el rodete glenoideo de la escápula hasta el húmero por debajo del troquín.
Ligamento acromioclavicular. Une la clavícula con el acromión. Ligamento coracohumeral. Es un ligamento muy potente que se extiende desde la apófisis coracoides de la escápula hasta las tuberosidades mayor y menor del húmero. Ligamento coracoacromial. Desde la apófisis coracoides al acromión. Ligamento trapezoide. Se extiende desde el borde inferior de la clavícula hasta la apófisis coracoides de la escápula. Continuamos con los nervios. Los nervios del hombro y brazo se originan en el plexo braquial. El plexo está formado por la fusión de los ramos anteriores de los nervios cervicales, quinto, sexto, séptimo y octavo, C5 a C8, por la participación del ramo anterior del primer nervio espinal torácico T1. En el hombro y el brazo, el plexo braquial da lugar a todos los nervios que proporcionan la inervación motora y sensitiva a esta región. Nervio supraescapular, nervio axilar, nervio musculocutáneo, nervio radial. Cuando el plexo braquial se lesiona, estos nervios se ven afectados y pueden observarse algunos síndromes clínicos interesantes. Por último, pero no menos importante, las arterias y venas. La principal arteria del hombro es la arteria axilar. Esta arteria comienza en el borde lateral de la primera costilla, como continuación de la arteria subclavia, y termina en el borde inferior del músculo redondo mayor. Para ser más específicos, pasa posteriormente al músculo pectoral menor hacia el brazo y se convierte en la arteria braquial cuando pasa el borde inferior del redondo mayor. La arteria axilar da lugar a todas las ramas arteriales que irrigan al hombro y el brazo, por ejemplo, la arteria braquial humeral. El drenaje venoso del brazo es una continuación del sistema venoso del antebrazo. Las principales venas del brazo son las venas braquiales profundas que acompañan a la arteria braquial, y las venas basílica y cefálica. Todas estas venas drenan finalmente en la vena subclavia, que es la vena principal del hombro y axila. Muchas gracias por su atención, espero que sea de provecho esta información. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marianis Aguilar y les vengo a hablar un poco sobre la anatomía del brazo. Primeramente, es importante destacar que el brazo solo tiene un hueso y es el húmero. Este es uno de los miembros superiores y es considerado uno de los huesos más largos. Tiene dos epífisis, extremidades superiores o epífisis proximal y extremidades inferiores o epífisis distal. Este tiene un espacio que las comprende ambas en el medio y a este se le llama diáfisis. La epífisis proximal se articula desde la cavidad glenoideal de la escápula y la epífisis distal articula con el radio y el cúbito, que son los huesos que conforman el antebrazo. La epífisis superior, constituida por una parte que va hacia el medio, la parte medial. Esta es la cabeza y tiene una forma de media esfera. Luego de esta viene una estrechez a la que se denomina cuello anatómico y un poco más abajo está el cuello quirúrgico. Luego de esto vienen dos protuberancias, una de estas más hacia el medio y otra más hacia el lateral. Y estas son denominadas tronquín o tubérculo y la que va más hacia el lateral, troquitero o tubérculo mayor. Luego de esto, en el medio vemos un surco importante, ya que por allí pasa el tendón largo del bíceps bronquial, que se denomina surco o canal bicipital. Seguido de esta están los labios, que es conocida como la cresta del troquitero o del tronquín. Generalmente cuando las personas mayores se caen o las personas tienen una mala caída y se golpean mucho esta área,
tienden a lesionarse el cuello quirúrgico, ya que esta es una parte más delgada y es muy sensible. Ahora bien, la diáfisis superior tiene tres bordes: medial, anterior y lateral. A su vez, esto tiene tres bordes que se separan en tres caras: anterointerna, anteroexterna y la cara posterior. En la cara anteroexterna se encuentra la tuberosidad deltoide, porque aquí se deposita el músculo deltoide en la rigurosidad. En la cara posterior de la diáfisis, ahí vemos un surco que es denominado del nervio radial, y allí se encuentra el canal del nervio radial. En la epífisis inferior, si comenzamos a bajar hacia arriba, podemos ver unas protuberancias que se denominan la tróquea. A la protuberancia esta, al lateral más redondeada, se ve el candilo encima de este, y hay una especie de elevaciones. La que está por arriba de la tróquea está la epitróquea, y arriba del condrilo está el epicondrilo. Y por encima de estas hay unas crestas que serían las crestas supracondriales internas y externas. Y de allí hay músculos que se originan. Luego sigue una depresión un poco más hacia arriba que se denomina la fosa radial de la conoidea. Y la parte posterior que se encuentran las fosas del alecranón. Ahora, hablando de los músculos del brazo, estos se dividen en dos partes: los anteriores y los posteriores. En los anteriores tenemos el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial anterior. Y en la parte posterior tenemos el tríceps braquial. El bíceps braquial tiene dos cabezas, y esto da origen a su nombre de dos. Y este cuenta con una cabeza corta y una cabeza larga. La cabeza corta tiene origen en el apófisis coracoide y la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo. Estos se insertan en la tuberosidad del radio y tiene como función la flexión y la supinación del antebrazo. El músculo coracobraquial tiene un origen en la apófisis coracoide y en una inserción en el húmero, y como función tiene la flexión del codo. El braquial anterior tiene origen en el húmero, en la parte anterobraquial. Tiene una inserción en la apófisis coraconoide y su función es la flexión del antebrazo. Ahora bien, si hablamos de la parte posterior, aquí se encuentra el tríceps braquial. Este tiene tres cabezas. La cabeza larga tiene origen en el tubérculo infraglenoideo, el vasto lateral en el húmero, el vasto medial en el húmero. Y estos tienen una inserción en el olecranon, y su función es la extensión del brazo. Todos estos músculos están inervados por el nervio músculo cutáneo. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Gabriela Gómez y les vengo a hablar de la anatomía del codo. Huesos. El codo está formado por tres huesos. El húmero, hueso de la parte superior del brazo, es el hueso más largo y proximal del miembro superior o anterior en los tetrápodos, incluyendo al ser humano. Forma parte del esqueleto apendicular superior. El radio es un hueso situado en la parte lateral o externa del antebrazo, paralelo al cúbito. Por su morfología se trata de un hueso largo con forma prisma y ligeramente curvo. Y el cúbito es un hueso largo paralelo al radio, situado entre la tróclea humeral y el carpo. Músculos del codo. Hay tres flexores y un extensor. Los flexores son: músculo braquial, es flexionar el codo tanto si el antebrazo está en pronación como si el antebrazo está en supinación. Músculo bíceps braquial, yace al frente del braquial, tiene dos proporciones, una larga y una corta.
El tendón largo es la porción tendinosa que tiene mayor tamaño del músculo bíceps braquial. La porción corta o interna que se origina en la apófisis coracoides por un tendón común con el coracobraquial. El músculo braquiorradial es un músculo largo del brazo en la región externa superficial del antebrazo. Actúa flexionando el codo y es capaz de pronación y supinación dependiendo de su posición en el antebrazo. El extensor, el músculo tríceps tiene tres porciones, una porción larga, una porción lateral y una porción media o porción profunda. Las tres porciones del tríceps se unen para formar un tendón macizo que se inserta aquí en el olacranón. La contracción del tríceps extiende el codo. Las venas. La vena cefálica es una vena superficial de la extremidad superior y se une a las dos venas principales del brazo. La vena basílica es una vena que se origina en el lado cubital de la red dorsal de la mano, pasa hacia arriba por el antebrazo y se une con las venas humerales para formar la vena axilar. La vena media cubital es una vena superficial del miembro superior. La vena antecubital cruza desde la cefálica hasta la vena basílica. Después de la vena basílica, asciende a la cara medial del antebrazo para unirse a esta vena braquial. Las arterias. La arteria que se encuentra en el codo sería la humeral. Es una vía que sale desde la parte superior del brazo y que se distribuye hasta llegar al codo. En esa zona del codo, la humeral se divide y desde allí nace la cubital y la arteria radial, que es la ubicada en el lado contrario. Los nervios. Nervio mediano. Este nervio baja por el interior del brazo y cruza la parte frontal del codo. El nervio mediano abastece los músculos que ayudan a flexionar la muñeca y los dedos. Nervio cubital. Este nervio desciende por el interior del brazo, luego pasa por detrás del codo, donde se apoyan en una ranura entre dos puntas huesudas del lado posterior e interno del codo. El nervio braquial cubital abastece los músculos que ayudan a flexionar la muñeca y los dedos y que ayudan a mover los dedos de lado a lado. Nervio radial. Este nervio desciende por el lado posterior externo de la parte superior del brazo. El nervio radial abastece los músculos que estiran el codo y levantan y estiran la muñeca en el pulgar y los dedos. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Mariana Equivera y les vengo a hablar un poco sobre la anatomía del antebrazo. El antebrazo es una región anatómica de las extremidades superiores que se extiende desde el codo hasta la muñeca. Está formado por dos huesos largos, el radio y el cúbito. El cúbito está situado de forma paralela del antebrazo. Este es más largo y más largo que el radio, que va paralelo hacia él. Estos dos huesos están separados por la membrana interósea. Los músculos del antebrazo se dividen en tres grupos: el grupo anterior, el grupo lateral y el grupo posterior. Estos también se dividen en dos planos: el plano superficial y el plano profundo. En el plano superficial está el músculo pronador redondo, músculo flexor cubital del carpo, músculo palmar largo, músculo flexor superficial de los dedos. En el plano profundo, músculo flexor profundo de los dedos, músculo flexor largo del pulgar, músculo pronador cuadrado. El músculo pronador redondo está ubicado en el húmero y el radio, en la parte medial. Este músculo tiene dos cabezas, una cabeza en el humeral y otra en el radio. La función de este músculo es girar la palma de la mano hacia abajo.
flexor cubital del carpo, ubicado en el húmero. Su función es facilitar la flexión de la muñeca y ayuda también en las funciones del meñique. Músculo palmar largo, ubicado entre el flexor palmar del radio y el flexor cubital del carpo. Su función es cruzar las articulaciones del codo y la muñeca. En consecuencia de esto, ayuda a la flexión de estas articulaciones. Sin embargo, este músculo es pequeño, por lo tanto, su contribución con esto es pequeña. Músculo flexor radial del carpo. Está situado entre el músculo pronador redondo, se origina en el epicómodo medial del húmero. Su función depende de la intervención que establece este músculo con otro músculo, de tal forma que si se contrae con el flexor cubital del carpo, es un potente flexor de la muñeca. Cuando se contrae con las extensiones radiales del carpo, es un separador de esta. Cuando actúa de forma solitaria, ayuda con la flexión y aducción simultánea. De mano que modo que la mano se mueve de forma lateralmente. Músculo superficial de los dedos. Se extiende desde el húmero y los dos huesos del antebrazo hasta los 4 dedos de la mano. Es el músculo más grande de este compartimento anterior del antebrazo. Tiene una cabeza en el húmero y otra cabeza en el radio. Su función: flexionar las articulaciones interfalángicas proximitales de los dedos. También ayuda en la flexión de la muñeca. En el plano profundo, el músculo flexor profundo de los dedos se origina en la cara medial del apófisis coronoides. El músculo se divide en 4 partes que se pasan al músculo pronador cuadrado. Su función: flexiona las articulaciones interfalángicas de los 4 últimos dedos. Igual, ayuda en la flexión de la muñeca y la contracción de este músculo. Ayuda a que podamos agarrar con fuerza los objetos. Músculo flexor largo del pulgar. Como su nombre lo indica, es un músculo largo y flexiona el pulgar de la mano. Se encuentra en la cara anterior del radio y en la membrana interósea. En cuanto a su función, como su nombre bien lo indica, es un músculo que ayuda a la flexión del pulgar. Participa también en los movimientos de flexión de la muñeca. Músculo pronador cuadrado. Este se encuentra en el plano más profundo del compartimento anterior del antebrazo. Como su nombre bien lo indica, es un músculo cuadrado que se encuentra en la parte de la muñeca. Su función es la pronación del antebrazo, es decir, podemos girar el antebrazo para escribir, para comer y hacer otras funciones. Gracias. Soy Elena Cayama y hoy les vengo a hablar sobre la muñeca. La muñeca está conformada por 8 huesos cortos del carpo en forma coidea, distribuidas en 2 filas, una proximal y una segunda distal, y están separados por el surco carpiano. La primera proximal encontramos el hueso escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. La segunda fila discal, del lateral a medial, encontramos el hueso trapezoide, grande y ganchoso.
La articulación radiocarpiana se encuentra entre la porción distal del radio y 3 de 4 huesos carpianos proximales, el escafoide, semilunar y piramidal. La superficie articular del radio distal es casi triangular y cóncava, presentando 2 carillas articulares separadas por una pequeña crespa anteroposterior. Estas son las fosas escafoide y semilunar, que están en articulación directa con el hueso carpiano correspondiente. La articulación entre el radio distal y el hueso piramidal es una indirecta medida por una estructura bicóncava, conocida como el complejo de fibrocartílago triangular. Hay 3 nervios principales que pasan por el codo y la muñeca hasta la mano. El nervio mediano. Este nervio baja por el interior del brazo y cruza la parte frontal del codo en la muñeca. Pasa a través del túnel carpiano, el cual está compuesto por los huesos de la muñeca y una banda gruesa de tejido conjuntivo. El nervio mediano abastece los músculos que ayudan a flexionar la muñeca y los dedos. Es un nervio importante para los músculos que flexionan el pulgar. El nervio mediano también da una sensibilidad en la piel en gran parte de la mano, alrededor de la palma, el pulgar y los dedos índice y medio. Cuando el nervio mediano es comprimido a lo largo de un periodo prolongado, puede causar síndrome del túnel carpiano. Nervio cubital. Este nervio descendece por el interior del brazo, luego pasa por detrás del codo, donde se apoya en la ranura entre 2 puntas huesudas del lado posterior e interno del codo. El nervio cubital abastece los músculos que ayudan a flexionar la muñeca y los dedos, y que ayudan a mover los dedos de la mano de lado a lado. También da sensibilidad en la piel y en la parte interna de la mano, incluyendo el dedo meñique y la parte media externa del dorso de la mano, la palma y el dedo anular. Nervio radial. Este nervio descendece por el lado posterior y externo de la parte superior del brazo. El nervio radial abastece los músculos que estiran el codo y levantan y estiran la muñeca, el pulgar y los dedos. El nervio radial da sensibilidad de la piel, el lado externo del pulgar y el dorso de la mano, de los dedos índice y medio y la mitad del dedo anular. Ligamentos. Los refuerzos ligamentosos son engrosamientos de la cápsula fibrosa que en general se disponen a modo de grapas saltando entre los huesos vecinos. Se distinguen en ligamentos intercarpianos palmares, ligamentos intercarpianos dorsales, ligamentos intercarpianos interóseos, ligamentos laterales, ligamentos radiocarpiano palmar, ligamento cubicarpiano palmar, ligamento radiocarpiano dorsal, ligamento colateral radial del carpo, ligamento colateral cubital del carpo. Muchas gracias. Mi nombre es Joely Montañas y yo les voy a hablar sobre la anatomía de la mano. La mano está formada por 27 huesos, apartando los huesos de la muñeca. La mano cuenta con 5 metacarpianos y 14 falanges, además de músculos inervados por los nervios medianos y cubitales. Los huesos metacarpianos son 5 huesos cilíndricos de tipo largo que se enumeran de medial a lateral. El primer metacarpiano es el más corto de todos y parece un falange, ya que por su rotación su cara palmar se ubica medialmente y se divide en una parte lateral mayor y una media menor. El segundo metacarpiano es el más largo y su base es más grande. Su base se inserta en el tendón del músculo extensor carpis radialis longus, que está ubicado en la superficie dorsal, y el carpis radialis en la superficie volar. El tercer metacarpiano es el segundo más grande. Su base cuenta con superficies articulares para los 2 metacarpianos adyacentes y el hueso grande. El cuarto metacarpiano es más corto y pequeño que el primero y frecuentemente posee un diámetro menor a todos los metacarpianos. La base es pequeña y cuadriláteral y tiene superficies articulares para el tercer y quinto metacarpiano. El quinto metacarpiano, su base es más grande que la del cuarto
y la articulación de este permite mayor movilidad y facilidad para manipulación y agarre. Los 14 huesos falanges se clasifican en proximal, llamado base, media, llamado eje, y distal, llamado cabeza. Del segundo al quinto dedo tienen los 3 falanges mencionados y el primer dedo o pulgar solo tiene 2 falanges que serían el proximal y el distal. Los músculos de la mano. Los músculos de la mano se clasifican en extrínsecos, que son los músculos basados en el antebrazo, y los intrínsecos basados en la mano. Esos músculos también se agrupan por áreas o tipos, que son tenar, hipotenar, lumbricales e interóseos. Los músculos tenares son los responsables de múltiples movimientos del pulgar y forma la eminencia. Los músculos hipotenares son los responsables de múltiples movimientos del quinto dedo, que sería el meñique, y forman la eminencia hipotenar. Los músculos lumbricales unen los tendones flexores y extensores de los dedos, flexionan las articulaciones y contribuyen a la extensión de las articulaciones interfalángicas. Los músculos interóseos se clasifican en interóseos dorsales que abducen del segundo al quinto dedo y los palmares que igualmente abducen del segundo al quinto dedo. La mano cuenta con una cantidad de nervios, que entre ellos están el nervio mediano y sus ramos, que son los nervios digitales palmares y propios. Estos inervan a los músculos tenares. El nervio radial inerva la piel de la parte lateral del pulgar, y el nervio ulnar y sus ramos, que son superficial, profundo y dorsal, inervan los músculos hipotenares y los metacarpianos. La mano cuenta con una cantidad de venas, entre ellas están la red venosa dorsal, que es la red principal de drenaje venoso de la mano. También recibe la sangre venosa de la palma a través de la vena perforante. Los arcos venosos palmares reciben las venas metacarpianas palmares y digitales y drenan las venas radiales y ulnares. Las articulaciones de la mano se dividen en articulaciones radiocarpianas, que es la articulación que une la primera y segunda línea del carpo, y la articulación mediocarpiana, que hace la misma función que la radiocarpiana. La articulación carpo-metacarpiana es la que une la segunda línea del carpo con los 5 metacarpianos. El primer metacarpiano se articula con el trapecio, el segundo metacarpiano con el trapecio trapezoide, el hueso grande y tercer metacarpiano. El tercero se articula con el hueso grande y con el segundo, y el cuarto metacarpiano se articula con el hueso grande, el ganchoso y el tercero y quinto metacarpiano. El quinto lo hará con el ganchoso y el cuarto metacarpiano. Los metacarpofalángicas son las articulaciones que unen entre sí a los falanges proximal, medial y distal. Buenas, mi nombre es Hilary Cabrera. Daré a continuación con los miembros inferiores, en la cual mi punto a resaltar es cinturón pélvico, cadera. El cinturón pélvico cadera consta de 2 huesos ilíacos o huesos de la cadera. El cinturón pélvico proporciona apoyo fuerte y estable para las extremidades inferiores, sobre las cuales se encuentra el peso del cuerpo. Los huesos ilíacos se unen uno con otro en su parte anterior en la sínfisis del cubo y se unen en la parte posterior en el sacro. Junto con el sacro y el coxis, los 2 huesos ilíacos cadera del cinturón pélvico forman una estructura crónica que se llama pelvis. Si hablamos de el sacro, es una estructura ósea de forma de escudo que está localizada en la base de las vértebras lumbares. Está conectado a la pelvis, forma la pared pélvica posterior y fortalece y estabiliza la pelvis. Unidas en el mismo extremo del sacro se encuentran de 2 a 4 vértebras pequeñas y parcialmente fusionadas con el coxis. El coxis es un hueso impar que ocupa la línea media y está formada por 4 o 5 vértebras rudimentarias.
aplanado de delante a atrás de forma triangular, presentando dos caras, una base, una vértice y dos bordes. En la base se dice que la base situada en la parte superior presenta una carilla elíptica cuyo diámetro mayor es transversal, destinada al sacro. Por detrás de esta carilla se levantan dos pequeñas columnas de dirección vertical, las astas del cóccix. La vértice está formada por un tubérculo óseo que la mayoría de las veces se halla desviado hacia la derecha o hacia la izquierda. Los dos bordes, oblicuo y sinuoso, prestan inserción al ligamento sacroiliaco mayor y al músculo isquiococcígeo. La pelvis se divide en pelvis mayor y en pelvis menor por medio de un plano oblicuo que pasa a través del promontorio sacro-posterior, las líneas iliopúbicas lateral y la síntesis del pubis anterior. La circunferencia de este plano oblicuo se llama borde del estrecho superior de la pelvis. La pelvis mayor falsa representa una porción más amplia que se coloca superior al borde del estrecho superior de la pelvis. La pelvis mayor consiste en su parte lateral de las porciones superiores del ilion y en su parte posterior del borde superior del sacro. No hay un componente óseo en la cara anterior de la pelvis mayor. En lugar de eso, la mayor frontal se forman por las paredes del abdomen. La pelvis menor verdadera es inferior y posterior al borde del estrecho superior de la pelvis. Se forman por las paredes inferiores del ilion y del sacro, el cóccix y el pubis. La pelvis menor contiene una abertura superior que se llama entrada pélvica y una abertura inferior que se llama salida pélvica. Cada uno de los dos huesos ilíacos, cadera, de un recién nacido consta de tres componentes: un ilion superior, un pubis inferior y anterior y un isquion anterior y posterior, de manera circunstancial. Los tres huesos separados se fusionan en uno solo. El área de función es una fosa profunda lateral que se llama acetábulo. El ilion es la más larga de las tres subdivisiones del hueso ilíaco. Su borde superior, la cresta ilíaca, termina anteriormente en la espina ilíaca super o anterior. En su parte posterior, la cresta ilíaca termina en la espina ilíaca super o posterior. Las espinas sirven como un punto de fijación para los músculos de la pared abdominal. Interior a la espina ilíaca super posterior se encuentra la escotadura ciática mayor. La superficie interna del ilion sí se observa desde el lado medial de las fosas ilíacas. Una concavidad donde se fijan los músculos ilíacos. Posterior a esta fosa se encuentra la faceta auricular que se articula con el sacro. El isquion es la porción posterior e inferior del hueso ilíaco. Contiene una espina ciática prominente, una escotadura ciática menor por abajo de la espina y una tuberosidad isquiática. El resto del isquion, la rama ascendente, se articula con el pubis y juntos forman el agujero obturador. El pubis es la parte anterior e inferior del hueso ilíaco. Consiste de una rama superior, una rama inferior y un cuerpo que contribuye a la formación de la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis es la articulación entre los dos huesos ilíacos. Contiene un cojín de fibrocartílago. El acetábulo es la rosa formada por el ilion, el isquilio y el pubis. Es el alojamiento para la cabeza y el fémur. 2/5 partes del acetábulo se forma por el ilion, 2/5 partes por el isquilio y 1/5 parte por el pubis. Diferencia entre pelvis femenina y pelvis masculina, en la cual las principales que se pueden acá resaltar es que la pelvis femenina se encuentra arqueada hacia adelante y sus huesos son mucho más ligeros y delgados que los de la pelvis de los hombres. Además, la pelvis de los hombres se encuentra rodeada de músculos que son mucho más fuertes y voluminosos que los que rodean la pelvis de la mujer. Otra que también podemos resaltar es que los acetábulos
es en los hombres mucho más grande que los acetábulos de las mujeres. Además, en los hombres el acetábulo se dirige hacia la vista lateral, a diferencia de la mujer que se origina hacia anterior. Otra también que podemos resaltar es que el hueso sacro se encuentra mucho menor curvado hacia adelante en las mujeres que en los hombres. El hueso sacro es también más pequeño en las mujeres, pero más ancho. Otra que también es muy importante resaltar las diferencias es que el coxis es una estructura que facilita el parto en las mujeres, por lo que ella es naturalmente más flexible y se orienta en una posición recta. El coxis del hombre, por el contrario, es rígido y se orienta hacia adelante. Los agujeros, también otra que puedo decir que es importante, es que los agujeros obturadores toman una forma triangular en las mujeres, mientras que en los hombres es más ovalado. Pueden llegar a ser redondos inclusive. La pelvis se articula con el sacro a nivel de la articulación sacroiliaca sinovial plana, que está reforzada con fuerza de ligamentos que proporcionan estabilidad y soporte. Al finalizar estas diferencias les comentaré sobre las arterias pélvicas, que son las siguientes. La ilíaca común, que aproximadamente en la altura de la cuarta vértebra lumbar, la aorta se divide en la ilíaca común derecha e izquierda. Cada una de estas arterias pasa hacia abajo aproximadamente a 5 centímetros y da origen a dos ramas, ilíaca interna e ilíaca externa. La ilíaca interna, las arterias ilíacas hipogástricos internas forman las lamas que irrigan el psoas mayor, el cuadrado lumbar y el lado interno de cada músculo, la vejiga urinaria, el recto, la próstata, el conducto deferente, el útero y la vagina. La ilíaca externa, las arterias ilíacas externas divergentes a través de la pelvis mayor falsa entran los muslos y ahí se convierte en arterias femorales derecha e izquierda. Ambas ramas femorales mandan irrigación hacia arriba a los genitales y a la pared del abdomen. También se encuentran las venas de las pelvis, que ya se puede resaltar y serían, y que voy a comentar sería la descripción y la región que las drena. Bueno, en esta vena están las ilíacas comunes, que las venas ilíacas comunes están formadas por la unión de las venas ilíacas internas, hipogástricas y externas, y representan la continuación distal de la vena cava inferior y su bifurcación. Y las ilíacas internas, las tributarias de las venas ilíacas internas hipogástricas básicamente corresponden a las ramas de las arterias ilíacas internas. Las ilíacas internas drenan los músculos glúteos del lado interno del muslo, la vejiga urinaria, el recto, la próstata, el conducto deferente, el útero y la vagina. Después tenemos la ilíaca externa, en la cual las venas ilíacas externas son de continuación de las venas femorales y reciben sangre de las extremidades inferior y la parte inferior de la pared abdominal anterior. También están las renales, que las venas renales ya drenan los riñones. También se encuentran las venas gonadales, son las testiculares y las ováricas. Ahí, como dije, la vena testicular drena los testículos y las venas testiculares izquierdas se vacían en la vena renal izquierda. Ya en la vena ovárica drenan los ovarios, la vena ovárica izquierda se vacía en la vena renal izquierda. También se destacan los ligamentos de la cadera. También es importante hablar sobre ellos. En el plano anterior y superiormente se encuentran de estos ligamentos el ligamento iliofemoral. Este ligamento es en forma de Y y que se inserta en la espina ilíaca anterior, inferior y el borde del acetábulo aproximadamente, y en la línea interprocacteria distalmente. Este ligamento, del cual se dice que es el más resistente del cuerpo,
evita la hiperextensión de la articulación coxal durante la hiperextensión porque enrosca la cabeza del fémur en el acetábulo mediante el mecanismo antes que yo comenté. En el plano anterior e inferiormente se encuentra el ligamento pufo-femoral, en la cual se origina en la cresta obturadora del pubis y discurre en dirección lateral e inferior para fusionarse con la membrana fibrosa de la cápsula articular. Este ligamento se mezcla con la parte medial del ligamento iliofemoral y se tensa durante la extensión y la abducción de la articulación coxal. El ligamento pubofemoral evita la sobreabducción de la articulación coxal. Ya en el plano posteriormente se encuentra el ligamento isquiosofemoral. Bueno, se origina en la porción isquiática del borde del acetábulo. Es el más débil de los tres. Sus fibras espirales siguen un trayecto superolateral en dirección hacia el cuello del fémur, medialmente a la base del procáster mayor. También está el ligamento anular, en el que es un ligamento cuyas fibras se encuentran prácticamente perpendiculares a las de los dos anteriores ligamentos. Son fibras circunferenciales que abrazan el cuello del fémur e impiden que la cabeza salga del acetábulo. Tiene forma de anillo, no va de un hueso a otro. En este punto, al ya haber comentado sobre la estructura ósea, sobre también su articulación, diferencia entre la pelvis femenina, masculina, sobre las venas, las arterias y los ligamentos de la cadera, también se debe destacar y mencionar la inervación de la cadera. La inervación de la cadera proviene de las ramas del plexo lumbar y del plexo sacro. Más específicamente están inervadas por ramas articulares que en diversos nervios. El primero es el nervio femoral, que las ramas articulares del nervio femoral alcanzan el plano entre el músculo iliopsoas, constituido por dos músculos, el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco, y el ligamento iliofemoral, plano iliopsoas también. Inervan la cara anterior y lateral de las cápsulas de la cadera. También está el nervio obturador. Las ramas articulares inervan las caras anterior y medial de las cápsulas de la cadera. También está el nervio obturador accesorio, que contribuye a la inervación de la cadera en el 10 y 30% de los pacientes e inervan la cara inferomedial de la cápsula de la cadera. También está el nervio ciático, que contribuye a la inervación de la cara posterior de la cadera. Es el nervio más largo del cuerpo humano. Y otras que también ramas del plexo sacro, la rama articular del nervio del músculo cuadrado femoral, ramas del nervio glúteo superior y ramas del nervio glúteo inferior. Contribuyen a la inervación de la cara posterior de la cadera. Asimismo, hemos de considerar que la inervación cutánea de la cara lateral del muslo depende del nervio cutáneo femoral lateral, con contribución variable proximal del nervio subcostal. Para finalizar, los músculos anteriores y posteriores de la cadera. Los músculos anteriores son músculo psoas mayor, músculo psoas menor y músculo ilíaco. A estos tres músculos a menudo se les describe como músculos iliopsoas. Los músculos psoas mayor, su origen es en la apófisis transversal de las vértebras lumbares, cara lateral de los cuerpos de las vértebras torácicas T12 y vértebras lumbares y discos intervertebrales entre vértebras torácicas D12 y vértebras lumbares 1 a 4. Su inserción es
el fuerte tendón en el trocánter menor del fémur. Y la internación es el plexo lumbar a través de las ramas anteriores de los nervios laquídeos lumbares L1, L2 y L3. Su función es cuando actúa inferiormente con el ilíaco, flexiona el muslo. Cuando actúa también superiormente, flexiona la columna lateralmente, equilibra el tronco. En sedestación actúa inferiormente con el ilíaco para flexionar el tronco. También tenemos el músculo psoas menor, que su origen es en la cara lateral de los cuerpos de la vértebra torácica T12 y las primeras vértebras lumbares. Ya su inserción mediante un tendón en la eminencia de la iliocúbica. Y ya su internación es en el plexo lumbar a través de las ramas anteriores de los nervios laquídeos lumbares L1 y L2. Ya su función es flexión del muslo sobre la pelvis, aproxima el fémur a la línea medial y le comunica al mismo tiempo un movimiento de rotación lateral. Cuando el fémur sirve de punto fijo, el músculo flexiona la pelvis y el tronco hacia adelante. También está el músculo ilíaco, en la cual su origen es 2/3 superiores a la fosa ilíaca, ala del sacro y ligamento sacroiliaco anteriores. Su inserción es en el trocánter menor del fémur y del diáfisis del fémur, el del tendón del músculo psoas mayor. La inervación es en el nervio femoral, con raíces que provienen de las ramas anteriores de los nervios laquídeos lumbares L2 y L3. Ya la función de ello es flexiona el muslo y estabiliza la articulación de la cadera. Actúa con el músculo psoas mayor. Al finalizar ya con los músculos anteriores, ahora vamos con los músculos posteriores de la cadera, que se le definen como los músculos de la región glútea. Se separan en dos, superficiales y profundos. Los músculos glúteos de la capa profunda son músculos pequeños y profundos. Su acción principal es la rotación de la cadera. Son rotadores laterales del muslo, pero también estabilizan la cadera, trabajando con los fuertes ligamentos de la cadera para estabilizar la cabeza del fémur en el acetato. Todos se insertan distalmente en la cresta integrocarteria del fémur o adyacente a estos son piriforme, su origen, superficie anterior del sacro, entre los agujeros sacro anteriores. Ya su inserción en la zona medial del borde superior del trocánter mayor del fémur. Y ya su inervación es del ramo, desde el S1 y del S2. Y su función es flota en sentido lateral el fémur extendido en la articulación de la cadera. Aduce al fémur flexionando en la articulación de la cadera. También está el obturador interno, que su origen va en la pared anterolateral de la pelvis verdadera, superficie profunda de la membrana obturatriz y hueso circular. Ya su inserción es en la zona medial del trocánter mayor del fémur y su inervación es el nervio del obturador interno L5 y S1. Ya su función es flota en sentido lateral del fémur extendido en la articulación de la cadera. Aduce el fémur flexionando en la articulación de la cadera. Y bueno, ya también tenemos el gemelo superior, en la cual su origen es en la superficie externa de la espina ciática. Y su inserción es a lo largo de la longitud de la superficie superior del tendón del obturador interno, en la zona medial del trocánter mayor del fémur, con el tendón del obturador interno. Y ya su inervación es el nervio del obturador interno L5
y S1. Su función: rota en sentido lateral el fémur extendido en la articulación de la cadera, abduce al fémur flexionando en la articulación de la cadera. Y ya también podemos tener que son el gemelo inferior, en la cual su origen es en la cara superior de la tuberosidad isquiática y su inserción es a lo largo de la longitud de la superficie superior del tendón del obturador interno y en la zona medial troncante mayor del fémur con el tendón del obturador interno. Ya en la inervación es el nervio del obturador interno L5 y ya en el S1. Y ya la función es rota en sentido lateral el fémur extendido en la articulación de la cadera. Abduce el fémur flexionando en la articulación de la cadera. Y ya también tenemos el cuadrado femoral, en la cual ya su origen es en la cara lateral del isquión, justo anterior a la tuberosidad isquiática. En su inserción es en el tubérculo cuadrado de la cresta integrocantérica de la porción próxima al del fémur. Y la inervación ya es el nervio del cuadrado femoral L5 y 5-1. Su función: rota en sentido lateral el fémur en la articulación de la cadera. También ahora, vamos con los músculos del glúteo de la capa superficial. Como dije anteriormente, se separan en dos. Y bueno, ya en los músculos de la capa superficial son músculos voluminosos y superficiales cuyas acciones principales son abducir y extender la cadera. Sus inserciones proximalmente se realizan en la cara posterolaterales externa y los bordes del ilio. Son músculos principalmente extensores, abductores y desrotadores mediales del músculo. Son inervados por el nervio glúteo superior, excepto el músculo glúteo mayor, el cual es inervado por el nervio glúteo inferior. Bueno, en esta está el glúteo menor, en la cual su origen es en la superficie externa del ilio, entre las líneas del glúteo inferior y la arteria. Su inserción es la carilla articular lineal situada sobre la cara anterolateral del crocante mayor. Su inervación es el nervio del glúteo superiores L4, L5 y S1. Y su función: abduce al fémur en la articulación de la cadera y también mantiene la pelvis asegurada sobre las piernas de apoyo. Evita el descenso de la pelvis al lado opuesto durante la marcha y rota medialmente el músculo. Después viene el glúteo medio, en la cual su origen, superficie externa del ilio entre las líneas glútea anterior y posterior. Su inserción es en la carilla articular alargada sobre las superficies laterales del crocánter mayor. Y ya su inervación es en el nervio del glúteo superior L4, L5 y S1. Su función es abduce al fémur en la articulación de la cadera, mantiene la pelvis durante la marcha y rota medialmente el músculo, asegurada sobre las piernas de apoyo. Evita el descenso de la pelvis al lado opuesto. Y bueno, y el último es también el glúteo mayor, bueno, antepenúltimo, que origen. Fascia que cubre el glúteo medio, superficie externa del ilio por detrás de la línea glútea. Posterior, fascia del erector de la columna, superficie dorsal de la porción inferior del sacro, borde lateral del coxis y superficie externa del ligamento sacrotuberoso. Su inserción es en la cara posterior de la cintilla iliotibial de la fascia látea tuberosidad glútea de la porción proximal del fémur. La inervación es en el nervio del glúteo superior L5, S1 y S2.
Su función es la extensión potente del fémur flexionado en la articulación de la cadera, estabilizador lateral de las articulaciones de la cadera y la rodilla, aducción y rotación lateral del muslo. Y por último, el tensor de la fascia lata, en la cual su origen es en la cara lateral de la cresta ilíaca, entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo de la cresta ilíaca. Su inserción es la cinta iliotibial de la fascia látea, y ya su inervación es el nervio glúteo superior L4, LS y SU, y ya su función es estabilizar la rodilla en extensión. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Elena Pérez y yo les voy a hablar sobre la anatomía del muslo. El muslo es la región del miembro inferior que se encuentra entre la cadera y la articulación de las rodillas. ¿Cuáles son los huesos que se encuentran en el muslo? En el muslo hay un solo hueso llamado fémur. Es el hueso largo de la parte superior de la pierna y el hueso más largo y fuerte del cuerpo. Este conecta los huesos de la parte inferior de la pierna, que constan de la tibia y el peroné, con el hueso pélvico. La musculatura del muslo. En el muslo, el fémur está rodeado de grandes músculos agrupados en 3 compartimentos faciales. En el compartimento anterior se encuentra el cuádriceps femoral, que comprende el recto femoral, el vasto medial, el vasto intermedio y el vasto lateral. Algunas veces el ilipsoas se considera parte del compartimento anterior, ya que es el único muslo que conecta la columna vertebral con las piernas. El sartorio es el músculo más superficial, además de que atraviesa todo el muslo en diagonal hacia adentro y abajo, y es el músculo más largo del cuerpo. La función principal del compartimento anterior es la flexión de la articulación coxofemoral y que extiende en la rodilla. Seguimos con el compartimento medial. En ello se encuentra el aductor mayor del muslo. Está situado en la parte posterior del compartimento medial del muslo, en su zona más profunda. El aductor largo del muslo está situado en el mismo plano que el pectíneo y medial a este. El aductor corto del muslo está situado detrás del pectíneo y del aductor mayor del muslo. El músculo gracil es el más medial de la región profunda del compartimento anterior del muslo. Se origina en la rama inferior del pubis. El músculo pectíneo está al nivel de la ingle. El músculo obturador externo cubre la superficie externa de la pared interior de la pelvis por delante del cuadrado crural. La función principal del compartimento medial es la aducción de la articulación coxofemoral. Y por último finalizamos con el compartimento posterior. En ello se encuentra el músculo semimembranoso. Es el más interno o medial de los músculos de la parte trasera del muslo. El músculo semitendinoso se origina con la cabeza larga del músculo bíceps femoral en la parte inferior y medial de la tuberosidad isquiática. El músculo bíceps femoral es el límite superolateral de la fosa poplitea. Las funciones principales del compartimento posterior son la flexión de la rodilla, extensión del muslo, estabilización de la articulación de la rodilla y coxofemoral. Seguimos con las venas del muslo. El muslo está formado por 5 venas, las cuales son: la vena femoral común, es la primera gran vena a nivel de la ingle, por debajo del ligamento inguinal. Esta vena drena a la vena ilíaca, que es una vena de gran tamaño que conduce la sangre venosa a través de la pelvis hacia la vena cava inferior, que es la vena que llevará toda la sangre venosa en dirección al corazón. La vena femoral profunda o vena profunda del muslo desemboca en la vena femoral. Está formada por 3 o 4 venas perforantes que drenan los músculos circundantes, contribuyen con un mayor volumen de sangre a la vena femoral. La vena safena magna o vena safena mayor se encuentran en el tejido subcutáneo de la extremidad inferior. Se une a la vena femoral a unos 3 centímetros inferolateral al tubérculo del pubis. Esta vena recibe numerosos afluentes a lo largo de su recorrido y forma varias anastomosis, con venas profundas de la pierna y el muslo. La vena poplitea está formada por la unión de las venas tibiales anterior y posterior, que discurre a través del hueco popliteo y da lugar a la vena femoral. Su función es recoger la sangre de todo el territorio distal. Seguimos con las arterias del muslo. Entre ellas se encuentra la arteria femoral, que es la principal arteria que irriga la extremidad inferior, que se origina como continuación de la arteria ilíaca externa.
La arteria femoral profunda es una arteria que se origina de la arteria femoral y que, como su nombre sugiere, discurre más profundamente que el resto de la arteria femoral. La arteria circunfleja femoral medial es una arteria de la parte superior del muslo que suministra sangre al cuello del fémur. Se origina en la arteria femoral profunda y ocasionalmente puede nacer directamente de la arteria femoral. La arteria circunfleja femoral lateral es una arteria de la parte superior del muslo que se origina en la arteria femoral profunda. Culminamos la anatomía del muslo con los nervios. En ellos se encuentra el nervio femoral. Es el más grande y se extiende desde la columna vertebral hasta el muslo. Controla los músculos del muslo y la pierna, permitiendo la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla. El nervio obturador se origina en la columna vertebral y se dirige hasta el muslo a través del agujero obturador. Inerva los músculos aductores del muslo que son responsables de acercar las piernas entre sí. El nervio ciático es el nervio más largo y ancho del cuerpo humano. Se divide en dos ramas principales, el nervio tibial y el nervio peroneo común. El ciático controla los músculos posteriores del muslo, así como los músculos de la pierna y el pie. El nervio cutáneo femoral lateral proporciona sensibilidad a la parte frontal y lateral del muslo. El nervio safeno es una rama terminal del nervio femoral que proporciona sensibilidad a la parte interna de la pierna y del pie. Buenas, mi nombre es María Victoria Boitía y voy a hablar sobre la anatomía de la rodilla y la pierna. La rodilla es la articulación más grande y compleja del organismo humano y su estructura está configurada para sostener el peso de nuestro cuerpo mientras se corre, se camina o se está en pie, por lo que se debe tener una gran estabilidad, especialmente porque los músculos que se insertan en ella son los que facilitan el movimiento. Huesos. Son 3 los huesos que se unen en la rodilla, los cuales son el fémur, la tibia y la rótula. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano y lleva el muslo sobre él. Presenta una forma oblicua hacia la parte de adentro debido a la distancia que hay entre las caderas, siendo esta mayor a la existente en las rodillas. Por esta razón, las tibias se encuentran separadas. El fémur continúa desde su parte superior en el cuerpo del mismo. Presenta una estructura tubular que sirve de inserción para los músculos del muslo, transmitiendo las líneas de carga o fuerza desde el tronco hasta la rodilla. En la parte inferior terminan los cóndulos y junto con la tibia conforman la articulación. La rótula es un hueso de forma plana de apariencia redonda u ovalada que se prolonga hacia abajo por su polo o vértice inferior. Lo conforman 2 caras. Cara anterior, la cual tiene una forma convexa y sirve de polea para los tendones del cuádriceps y rotuliano. Cara posterior, la cual se orienta hacia la interior de la articulación. Esta cara tiene 2 aspectos internos y externos que contactan con los cóndulos femorales, ajustando su forma cóncava en la forma convexa de los cóndilos. La tibia, la cual conforma junto con el peroné a la pierna, siendo el más robusto de los dos en el que soporta el peso corporal y se encarga de transmitir las fuerzas de la rodilla al tobillo. En su extremo superior se encuentran los platillos tibiales, interno y externo, en los cuales se apoyan los cóndilos femorales. En su extremo inferior se encuentra el malleolo interno del tobillo, que junto con el malleolo externo encontrado en el peroné conforma una abrazadera que soporta el estrágalo. También en su parte superior la tibia y el peroné forman una articulación. Meniscos. Los meniscos semilunares externos e internos son otra forma de estructura cartilaginosa que se encuentra en el interior de la rodilla y son de suma importancia en el desplazamiento entre el fémur y la tibia. Se encuentran entre los cóndilos y los platillos tibiales y debido a su elasticidad actúan como amortiguadores al momento de transmitir el peso a través de los huesos de la articulación. Al estar paralelos a los platillos tibiales tienen
tienen forma de C. Para adaptarse a estos últimos, el menisco interno es de mayor tamaño y ligeramente más amplio, mientras que el externo cuenta con mayor grosor. Para mantener en su posición, los meniscos se encuentran anclados a la cápsula de la rodilla, además de ser sujetos entre sí y con los cóndilos por los ligamentos. Ligamentos son tiras de tejido duro que conectan los extremos de los huesos. Existen dos ligamentos importantes a los lados de la rodilla, que son el ligamento lateral externo y el ligamento lateral interno. Por dentro de la rodilla, entre el fémur y la tibia, existen otros dos ligamentos. Estos son el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. Los ligamentos laterales previenen que la rodilla se mueva demasiado hacia los lados, mientras que los cruzados controlan el movimiento atrás-adelante de la articulación. A detalle, el ligamento cruzado anterior evita que la tibia se desplace muy por delante del fémur. El ligamento cruzado posterior evita lo contrario, es decir, que la tibia se desplace muy por detrás del fémur. Además de los ligamentos antes mencionados, existen los ligamentos llamados alerones rotulianos. Estos fijan la rótula a los cóndilos femorales, por lo que existen los alerones internos y externos. Los ligamentos como conjunto son la parte fundamental de la rodilla para obtener una buena estabilidad. Músculos y tendones. Diversos músculos y tendones cruzan la rodilla provocando su movimiento de flexión y extensión. Es por eso que se pueden dividir en dos grupos diferentes, extensores y flexores. Extensores. El músculo extensor más importante es el cuádriceps femoral, que está formado por el recto anterior, vasto interno, vasto externo y vasto intermedio. Todos estos se unen en el tendón del cuádriceps, que a su vez está en el tendón de mayor tamaño. Este tendón sujeta la rótula en su parte superior, pasa por arriba de ella y se convierte después en el tendón rotuliano. Su función es el extender la rodilla manteniendo el equilibrio de la rótula para que se puedan deslizar correctamente sobre la escotadura intercondilea. Flexores. Estos músculos se encuentran en la parte posterior del muslo y son músculos semitendinoso y semimembranoso. Una vez que la pierna es flexionada, provoca una rotación interna. Bíceps femoral, debido a que se encuentra en la parte lateral, provoca una rotación externa después de la flexión. Pata de ganso es la unión de tres músculos semitendinoso, recto interno y sartorio. Este conjunto de músculos recibe también el nombre de músculos isquiotibiales. Músculo gastrocnemio. Es mejor conocido como gemelo, viene de la cara posterior del fémur y baja hasta el talón, llegando al tendón de Aquiles. Popliteo, baja desde el cóndilo externo hasta la tibia por su parte posterior. Su función es el flexionar a la rodilla, además de crear una rotación externa. La rodilla tiene dos tipos de articulaciones, las cuales son la articulación femorotibial, la cual es entre el fémur y la tibia, y la articulación rotuliana, la cual se da entre el fémur y la rótula. En relación con la articulación de la rodilla se disponen dos regiones distintas, la región anterior de la rodilla y la región posterior de la rodilla, o fosa poplitea. La región anterior de la rodilla corresponde a las formaciones de la cara anterior de la articulación al tendón del cuádriceps y al ligamento rotuliano. La región posterior de la rodilla, o fosa poplitea, es el conjunto de pares blandos situados por detrás de la articulación de la rodilla. Cuando la rodilla está flexionada podemos observar bien su forma romboideal deprimida en el centro, o sea, el hueco popliteo, y bien delimitado por sus límites musculares. La pierna humana es un complicado sistema de segmentos, uniones y músculos que comprenden nuestro miembro inferior, la cual está conformada por huesos. La pierna, según su concepto anatómico, posee estos cuatro huesos: la tibia, el peroné, la rótula y el fémur. Como ya antes mencionado en el anterior punto, conocemos qué es la tibia, la rótula y el fémur, así que explicaré qué es el peroné. El peroné, también llamado fíbula, es un hueso de la parte inferior de la pierna, largo, par, asimétrico, formado por un cuerpo sigmático circular, con tres caras externas, interna y posterior, tres bordes, el anterior y los laterales, y dos extremos, superior o cabeza. Se encuentra en la parte externa de la pierna. Músculos de la pierna. Se incluyen los músculos de la pierna según el concepto anatómico. Los podemos encontrar en los siguientes grupos. Grupo muscular externo, el cual está compuesto por el músculo peroneo lateral largo,
el músculo peroneo lateral corto. Grupo muscular posterior, el cual está compuesto por el popliteo, el músculo flexor largo de los dedos del pie, el músculo tibial posterior, el tríceps sural, el cual deriva de dos, gemelo interno, gemelo externo y sóleo, plantar delgado y el flexor largo del dedo gordo. Las venas y arterias que circulan por las piernas son las arterias. Arterias poplitea es una arteria que se origina como por prolongación de la arteria femoral. Arteria tibial anterior es una arteria que se origina como rama de bifurcación anterior de la arteria poplitea. Tronco tibio peroneo, arteria peronea, es una arteria que se origina en la arteria tibial posterior o en el llamado tronco tibio peroneo, la cual proporciona sangre al compartimiento lateral de la pierna. Arteria tibial posterior, una arteria que se origina en el tronco tibio peroneo. Venas. Vena zafaena interna o magna. Es la gran vena superficial del muslo y de la pierna del ser humano. Comienza en el dorso del pie y termina drenando en la vena femoral. Vena safena externa o menor. Es una de las venas superficiales del miembro inferior de la anatomía humana. Se encuentra en la pierna más precisamente. Nervios de la pierna. Los nervios de la pierna en su concepto anatómico son nervio ciático, popliteo interno. El nervio tibial pasa a través de la fosa poplitea para pasar bajo el arco del sóleo. Es más largo y nos ayuda a mover nuestro pie. Nervio ciático, popliteo externo. Es un nervio de la extremidad inferior. Se origina como una rama del nervio ciático cerca de la articulación de la rodilla. Se dirige a la parte exterior de la articulación, quedando cubierto por los músculos bíceps femoral. Posteriormente rodea la cabeza del peroné y se divide en dos ramas. El nervio peroneo superficial, que inerva los músculos del compartimiento lateral de la pierna. El nervio peroneo profundo, que inerva los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Nervio safeno. Es la rama más voluminosa y larga del nervio femoral. Es un nervio puramente sensitivo de la pierna. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Montaña y les hablaré sobre la anatomía de la pantorrilla y el tobillo. En el mundo de la anatomía, la pierna significa específicamente la porción entre la rodilla y la porción del tobillo, es decir, la talocrural, la cual está constituida por las siguientes estructuras: la tibia, la fíbula, que es el peroné, y los músculos de la pierna. La tibia y la fíbula son dos huesos largos que están dispuestos paralelamente entre sí, formando el andamio de la pierna y otorgando puntos de unión a varios músculos. Es importante mencionar que el término fíbula es sinónimo de peroné. La tibia, también conocida como espinilla, es el hueso más medial y grande de los dos. Se puede palpar un borde anterior cuando se pasa el dedo por la cara anterior de la pierna. La tibia es el hueso que soporta el peso de la pierna y es un hueso clave en la formación de las articulaciones de la rodilla y la talocrural. Por otra parte, la fíbula es más pequeña y más delgada, encontrándose lateralmente a la tibia. Debido a esto, la fíbula no tiene un papel importante en cuanto a la carga del peso, mas sin embargo es indispensable en la pierna ya que forma parte de diversas funciones. La fíbula juega un papel importante en la articulación talocrural, facilitando su movimiento y proporcionando un punto de unión proximal para varios músculos. Asimismo, la fíbula se articula con la tibia en dos lugares: una articulación ligeramente distal a la rodilla, que es la articulación tibiofibular superior, y la otra articulación justo debajo del tobillo, que es la articulación tibiofibular inferior. Estas articulaciones se encuentran rodeadas y reforzadas por ligamentos fuertes que evitan movimientos excesivos que puedan causar daños o lesiones. Y bueno, ya que hemos hablado de la articulación proximal de la pierna, ahora hablemos de la articulación distal. La pierna se divide en tres compartimientos anatómicos, cada uno de ellos conteniendo un grupo específico de músculos. El primero de ellos son los músculos anteriores. Se ubican a lo largo de la pierna. Este compartimiento está constituido por 4 músculos.
el músculo tibial anterior, el músculo extensor largo del dedo gordo, el músculo extensor largo de los dedos y el músculo tercer fibular. Estos músculos son inervados a través del nervio fibular profundo. Sus funciones principales son la dorsoflexión, inversión y eversión del pie a nivel de la articulación talocrural. Ahora hablemos del segundo grupo de músculos. Estos son del compartimento lateral de la pierna, que es el más pequeño de todos, siendo constituido por solo dos músculos, el músculo fibular largo y el fibular corto. Las funciones de estos músculos es que se encargan de realizar la flexión plantar y la eversión del pie moviendo la articulación talocrural. Y por último, y no menos importante, el grupo anterior, que es el más grande. Existen 7 músculos en total separados por 2 capas. La primera capa es la que está compuesta por los músculos superficiales, que son gastrocnemio, sóleo y plantar, los cuales ayudan en la flexión de la pierna alrededor de la articulación de la rodilla. Y la segunda capa, que es la profunda, constituida por 4 músculos: el músculo popliteo, músculo flexor largo de los dedos, el músculo flexor largo del dedo gordo y el músculo tibial posterior, los cuales están dispuestos a lo largo de la pierna, generando flexión plantar del pie a nivel de la articulación talocrural. Ahora hablemos sobre el tobillo y al final de las venas, arterias y nervios que están presentes tanto en la pantorrilla como en el tobillo. Ahora bien, el tobillo permite la dorsoflexión y la flexión plantar del pie. Se compone de un total de 3 articulaciones: la articulación talocrural, la articulación tacocalcáneo-navicular y la articulación subtalar, las últimas 2 siendo parte de la articulación inferior del tobillo. La articulación superior del tobillo está formada por las superficies inferiores de la tibia y la fíbula y por la superficie superior del talus. La articulación inferior del tobillo consta del talus, el calcáneo y el hueso navicular. La articulación recibe el soporte por una serie de ligamentos del tobillo: el ligamento colateral medial o deltoideo y el ligamento colateral lateral. Ahora bien, en cuanto a los músculos del tobillo, podemos encontrar los siguientes, aunque ya anteriormente los habíamos nombrado. Tenemos el tibial anterior, que es el encargado de la flexión dorsal del pie a nivel de la articulación talocrural. También tenemos el músculo extensor largo de los dedos, que produce la extensión simultánea de los dedos excepto la del dedo gordo. El músculo extensor largo del dedo gordo, que provoca el movimiento de la extensión de las falanges del dedo gordo sobre el metatarso y asiste en la inversión del pie. Y por último tenemos el músculo peroneo anterior, que abarca la flexión de los 4 dedos laterales, así como la flexión plantar y la inversión del pie. Ya para concluir, hablemos de las venas, arterias y nervios que están presentes en estas 2 extremidades. Entre las venas podemos encontrar la vena poplitea, encargada de recoger la sangre del nervio distal, las venas tibiales, que drenan la sangre proveniente del pie, la vena safena menor, que es la encargada de recoger la sangre de la piel y de los tejidos adyacentes. En cuanto a las arterias, podemos encontrar las siguientes: la arteria poplitea, que irriga las diversas áreas que se localizan en la parte posterior de la pierna. También tenemos la arteria tibial posterior, que irriga el pie a través de sus ramas terminales. También está presente la arteria tibial inferior, que irriga el grupo muscular anterior de la pierna. Y para finalizar el grupo de las arterias, tenemos la arteria peronea, que emite ramas para el músculo popliteo y otros músculos del compartimento posterior y lateral de la pierna. Y para concluir, hablemos de los nervios. En ellos podemos encontrar el nervio fibular peroneo común, que este suministra movimiento y sensibilidad a la parte inferior de la pierna, el pie y los dedos de los pies. También tenemos el nervio tibial, que provee sensibilidad a la planta del pie.
el nervio safeno, que suministra la inervación motora para la dorsiflexión y para la eversión del pie. Y por último, el nervio fibular profundo, que inerva la piel del pie entre el primer y el segundo dedo. Hola, ¿qué tal? Soy José Bao, estudiante del primer semestre de la carrera de bioanálisis en la Universidad del Zulia. Hoy, en la cátedra de anatomía humana con el Dr. Luis Pacheco, yo les vengo a hablar sobre la anatomía de las extremidades, específicamente en el pie. El pie, que a su vez se divide en tres segmentos, que es el tarso, el metatarso y la falange. Con respecto al tarso, es la parte posterior del pie situado entre los huesos de la pierna y los metatarsianos. Comprende de 7 huesos, el astrágalo y el calcáneo en la primera fila, el escafoide, el cuboide y los 3 huesos cuneiformes en la segunda fila. Ahora le voy a desarrollar cada uno de estos huesos. El astrágalo se articula con la tibia y el peroné para formar la articulación del tobillo. Es el único hueso del pie que tiene contacto con los huesos de la pierna. Se articula también con el calcáneo y con el escafoides. Con respecto al calcáneo, se articula por arriba con el astrágalo y por delante con el cuboide. La tuberosidad sulcar inferior se apoya sobre el suelo. Esto quiere decir que el calcáneo es el hueso del talón. El cuboides, situado en la parte externa del medio pie, se articula con el calcáneo, el escafoide, con los huesos cuneiformes y con los metatarsianos. El escafoide o hueso navicular, situado entre el astrágalo y los huesos cuneiformes, que es el más externo y grande de la primera fila del tarso. Con respecto a los huesos cuneiformes, o también se le pueden llamar las 3 cuñas, se encuentran el cuneiforme externo, el intermedio y el interno. Forman junto con el cuboide la fila distal de los tarsianos y se articula con el escafoide, el cuboide y los metatarsianos. Los metatarsianos son unos huesos largos formados por un cuerpo prismático triangular, con 3 caras, superior y lateral, y 2 extremos, anterior y posterior. Este último con 5 caras, de las cuales 3 son articulares, excepto por el primero y el quinto, que solamente tienen 2. El primer metatarsiano es más corto y duro que los demás. El segundo es más largo. Cada metatarsiano posee una base proximal, un cuerpo y una cabeza distal. La base de cada metatarsiano es el extremo proximal de mayor tamaño. Sus bases se articulan con las cuñas y con el cuboide, y las cabezas con las falanges proximales del pie. Se articulan por el extremo posterior unos con otros y con los huesos de la segunda fila del tarso. El primer metatarsiano con la primera cuña, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero y el cuarto y el quinto con el cuboide. Por el extremo anterior se articulan con las falanges de los dedos. Las falanges son unos huesos largos del pie que se encuentran distales a los huesos del metatarso. Al igual que a las falanges de la mano, cada dedo del pie cuenta con 3 falanges, una proximal, una media y otra distal, excepto por el dedo gordo del pie, que solamente tiene 2, una proximal y otra distal. Los dedos del pie están mucho menos desarrollados que los de la mano debido sobre todo a su menor movilidad. Ahora voy con las articulaciones intrínsecas del pie, que pueden dividirse en 4 grupos: las articulaciones intertarsianas, las tarso-metatarsianas, las metatarsofalángicas y las interfalángicas. La mayoría de estas articulaciones son del tipo de las artrodias con caras articulares planas. A diferencia de las articulaciones de la mano, estas presentan menor capacidad de movimiento, pero deben soportar mucho más peso. Su función principal es mantener la forma arqueada del pie que constituye el arco plantar, y por ello sus ligamentos son más cortos y resistentes que los de la mano. El hundimiento del arco plantar por debilidad de los ligamentos intrínsecos es la causa de los llamados pies planos. Vascularización e inervación. Todas las articulaciones del pie toman su vascularización de los vasos de las caras dorsal y plantar del pie, a partir de la arteria pedia.
y de las arterias plantares medial y lateral. La inervación propioceptiva proviene de los nervios que acompañan a las arterias mencionadas: nervio fibular profundo, tibial anterior y nervios plantares. Los músculos del pie contribuyen a la eversión e inversión del pie, a los movimientos de los dedos del pie, al igual que a la flexión plantar y a la dorsiflexión. Existe un total de 20 músculos en el pie, los cuales se dividen en plantares y dorsales. Los músculos plantares son tradicionalmente estudiados ya sea por capas o grupos. Si se estudian por capas, podemos organizarlos en 4 capas principales. De superficial a profunda encontramos: en la primera capa se encuentra el aductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos y el aductor del quinto dedo. En la segunda capa se encuentra el cuadrado plantar y los lumbricales. En esta capa encontramos también al tendón del músculo flexor largo de los dedos del pie. En la tercera capa se encuentra el flexor corto del dedo gordo, el aductor del dedo gordo y el flexor corto del quinto dedo. Y en la cuarta y última capa están los interóseos plantares y dorsales. Los músculos dorsales del pie se encuentran, como su nombre lo indica, en el dorso del pie y son los encargados de extender los dedos. Estos son el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Extensor corto del dedo gordo. Su origen se da en la superficie superolateral del hueso calcáneo. Se inserta en la falange proximal del dedo gordo del pie. Su inervación ocurre en el nervio fibular profundo. Y la función de este músculo es la extensión de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie. Músculos plantares del pie. En la primera capa está el aductor del dedo gordo. Origen: proceso medial de la tuberosidad calcánea, restináculo flexor, aponeurosis plantar. Se inserta en la base proximal del dedo gordo y su inervación ocurre en el nervio plantar medial. Y la función de este músculo es la aducción y flexión de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo y soportar el arco longitudinal del dedo gordo del pie. Con respecto a la irrigación arterial del pie, esta consiste en la arteria dorsal del pie y de sus ramas en el lado dorsal. Por su parte, el arco plantar profundo y sus ramas son las responsables de su vascularización en el lado plantar. En términos de drenaje venoso, las venas superficiales del pie consisten en las redes venosas superficial, dorsal y plantar. Venas del pie. En la planta del pie, las venas son muy numerosas y adherentes al tejido subcutáneo. Tienen el aspecto de un tejido eréctil. Adelante se originan por arcos que se comunican con las venas del dorso. En el dorso del pie existe un arco en el cual se terminan en las venas de los dedos. De este arco parten 2 venas, una dorsal medial y otra dorsal lateral, y se continúan por las venas safenas. La vena safena interna, o también conocida como safena principal, se inicia en el dorso del pie y recorre la cara anterior de la pierna y el muslo hasta llegar hasta la zona de la ingles. Allí desemboca en la vena femoral común, formando el callado de la vena safena interna.